Si usted tiene algo que hacer en la calle, planifíquese con mucho tiempo. No se lleve de que estamos en vacaciones y que el tráfico está descongestionado. No se lleve de eso. No se lleve de eso. El tráfico está bastante complicado en el día de hoy. Estuve viendo información de que hay, creo que es una nueva vaguada, lo cual, traerá lluvias para distintas provincias del país, así que usted tome las debidas precauciones. Nuestro programa de esta tarde es un programa muy particular, es un programa muy especial que nosotros hemos querido hacer durante mucho tiempo y que se produjeron las condiciones para armar las piezas necesarias para hacer este programa en la tarde de hoy. Yo siempre he tenido una gran preocupación por los huérfanos de la violencia. De hecho, al finalizar, cuando estaba ya finalizando mi maestría en intervención en psicoterapias, mi intención era hacer mi tesis en intervención en los huérfanos del feminicidio, no solo los huérfanos de la violencia, los huérfanos del feminicidio particularmente, por razones muy particulares, muy personales. Lo recomendable desde el punto de vista terapéutico, porque yo estaba pasando por la muerte de mi madre, lo recomendable era que yo no me involucrara con ese tema que podía tener una gran demanda desde el punto de vista emocional y no era lo mejor involucrarme con el tema. Pero el tema a mí siempre me ha llamado la atención, porque no sé qué ocurre con los huérfanos del feminicidio. Esta tarde tenemos la presencia de la magistrada Ana Andrea Villacamacho, que es la Procuradora de Asuntos de la Mujer de la Procuraduría General de la República. Nati nos acompaña desde el Ministerio de la Mujer. Rita Aponte nos acompaña desde el Ministerio de la Mujer, y el profesor José Navarro Góngora de la Universidad de Salamanca y de la maestría en crisis y trauma de la Universidad Iberoamericana. Más adelante se nos une la doctora Josefina Luna, médico pediatra, quien trabaja para el Ministerio al Ministerio de Salud, y su trabajo está enfocado justamente al tema de violencia infanto-juvenil. Comencemos por darles a todos la bienvenida y manifestarles nuestro gran deseo de que salga de aquí algún nivel de alguna luz que salga de aquí. Me decía el profesor Navarro cuando lo invitaba a que participara con nosotras en este programa, me decía que lo problemático de todo esto es que hay muy poca información. Investigación. Hay muy poca investigación respecto al tema. Sí. Pero bueno, Sí, efectivamente hay poca investigación. Es decir, que por alguna extraña razón, porque claro, lo obvio es que los hijos sufren un impacto considerable, y además no solo en la muerte, de la cual pueden ser testigos. Aquí tenía alguna cifra. En algún estudio que hay, dice que el 35% de los hijos presenciaron el asesinato de la madre. En los estudios se distingue entre lo que es un intento de asesinato y lo que es un asesinato consumado, ¿no? Y en los intentos no consumados de asesinato es el 62% los que presencian ese intento, ¿no? En algunos de los pocos estudios que hay, así más o menos controlados, con muestras de en torno a 300 casos, ¿no? Pues estas son las cifras que salen. Pero claro, no es solo el que hayan presenciado la muerte y el asesinato de su madre o el intento, ¿no? Sino que en la mayoría de los casos
ya han sido testigos de la violencia entre del sus historial. padres. El historial, ¿no? De modo que una cosa se une a la otra, ¿no? Ellos mismos pueden haber sido objeto de violencia, ¿no? Y después están las consecuencias. Una enorme cantidad de ellos, en torno al 70%, cambian de domicilio. De modo que el duelo que van a hacer no es solo el duelo por la muerte de la madre, sino de los amigos, de la escuela. La familia. Y además pierden al padre. Uh-huh. Bien porque aproximadamente el 20% de ellos se suicida, bien porque los meten en la cárcel. No. Aproximadamente un 7% de ellos van con padres adoptivos, ¿no? Y bueno, pues y después el otro gran problema son los procedimientos legales, que además duran años y que les hacen normalmente procedimientos policiales o judiciales en los que se les pide testimonio de qué es lo que han visto y es como si volvieran a revivir el trauma, ¿no? Y finalmente la última vuelta de tuerca es que quedan con una etiqueta social, ¿no? Son los hijos del padre que mató a su madre, ¿no? En fin, y todo esto es con lo que tienen que convivir. ¿No? Todo esto es con lo que tienen que gestionar. El impacto de todo esto es lo que tienen que, no sé si resolver, pero vamos, desde luego manejarse con ello. Claro. De eso va nuestro programa de esta tarde, emocionalmente, ¿qué pasa con esos muchachos? Porque en un contexto donde el hogar de adopción es una alternativa, es distinto al contexto nuestro donde tienen que irse donde otra familia. Entonces estos muchachos pierden no solo al padre, a la madre, a los amigos, probablemente no tienen ninguna posibilidad de establecer o mantener una relación con la familia del padre y podrían haber tenido un vínculo estrecho con la familia del padre, pero yo no puedo volver a ver a mi abuela, yo no puedo volver a ver a mi abuelo, porque eso es una deslealtad a la mamá de mi mamá. Sí, sin embargo, un porcentaje de ellos efectivamente van con la familia del padre, seguramente porque no tienen muchas alternativas, ¿no? Insisto que esta muestra es en torno a 300 y que probablemente no sea muy representativo. Resulta muy difícil hacer investigación con esta población. Muy difícil, ¿no? Cuando te cuentan cómo lo hacen es diabladamente complicado. Tiene que ir a archivos policiales, ponerse en contacto, pedir permiso para entrar en esos archivos, entrar en contacto con las personas que aparecen ahí en esos archivos, y mucha de la información tiene que ver con gente que está próxima, ni siquiera familiares que tuvieron un conocimiento muy directo, sino de lo que lo han contado, de modo que las cifras probablemente sean bastante peores, ¿no? Es muy complicado hacer investigación, ¿no? Sobre esto, y bueno, sobre lo que les ocurre, pues efectivamente, hoy sabemos, ¿no?, que los hijos de... Porque hay poca investigación sobre esto, pero sí sabemos que los hijos de padres en donde hubo violencia, en donde el varón ejerció violencia sobre la madre, ¿no?, tienen 4 veces más posibilidades de desarrollar violencia después en su vida adulta, ¿no? De modo que... pero claro, estos chicos son especialmente vulnerables, porque el ser testigo del asesinato de tu madre, pues implica un nivel de trauma mucho más brutal que el que haber sido testigo de cómo se pegaban, que ya de por sí ya es un problema serio, ¿no? Entonces tienen toda suerte de problemas, ¿no? Desde el estrés postraumático a problemas en la escuela, problemas con el control de impulsos. De impulso, claro. ¿No? Depresión, en fin, tienen toda suerte de problemas, ¿no? Y en los que han sido testigos todavía más, ¿no? No, es un problema serio. ¿Qué ocurre, Ana Andrea? ¿Qué ocurre con esos chicos? ¿Hay en el Ministerio de la Mujer, en el despacho de la primera dama, en la Procuraduría, en la Vicepresidencia, ¿hay algún programa que trabaje con esos muchachos? Sí, hay un protocolo de atención de niños, niñas y adolescentes huérfanos por feminicidio que lo saca la Vicepresidencia.
en donde estamos trabajando el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional, Salud Pública, la Procuraduría, o sea, CONANI, estamos todas las instituciones, y aún que están esas 5 instituciones real y efectivamente, son todas las instituciones y las instituciones también privadas, todo el que deberíamos estar trabajando conjuntamente de la mano, porque, por ejemplo, cuando matan a la madre, como dice el Señor, efectivamente, los niños tienen una serie de pérdidas, que no es solo a su mamá y a su papá, sino también pierde todo su entorno. Por lo general pasan a vivir con la abuela materna, pero algunos pasan a vivir con su papá, porque real y efectivamente quien ha matado no ha sido el padre, sino un padrastro. Ah, cierto. La mayoría de los casos aquí no es el papá. No, es la expareja, pero con más frecuencia es la expareja. La mayoría de los casos es de expareja, no es de pareja. Aquí los casos de padres son muchos también. Sí, demasiado. pero las exparejas, aunque hayan tenido hijos, pero la mayoría de los casos son de expareja. Ana Andrea. No pienso, que sean la mayoría de los casos, pero sí hay un número considerable, una estadística que mirar a fines de estudio de estos hombres que no son los padres de los niños, pero ¿qué es lo que más le duele, señores, a una mujer? Sus hijos. Sus hijos, claro. No hay cosa que le duela más a una mujer que sus hijos. Entonces, te doy donde más te duele. Te violento, te asesino, porque el feminicidio es un asesinato. Es un asunto premeditado que el hombre machista, maltratador y agresor ya planificó. Y supo, señores, el otro día hubo un señor que llamó, un agresor que llamó a una víctima y le dijo, mira, yo te voy a matar. Y tú no te imaginas, en una nota de voz, gracias al señor WhatsApp pudimos tener esa prueba, y tú no te imaginas cómo yo lo estoy planificando. Es que si tú supieras cómo yo estoy cuadrando cada cosa que voy a hacer, pero tú puedes tener la certeza que yo te voy a asesinar. Porque es como una sentencia de muerte. Por eso es que yo digo que el feminicidio, escuchando al doctor, tomaba nota, como si fuera en una clase. El feminicidio es más que la muerte de una mujer, señores. Más que el asesinato de una mujer. Son crímenes de odio. La violencia feminicida bien la ha descrito Marcela Lagarde, que no solo afecta a la salud, esos hijos que, como decía el doctor, fueron testigos de esa violencia habitual, de esos golpes, fueron víctimas directas. Dice Soraya Lara que son víctimas directas los hijos de víctimas de violencia, más los de feminicidio. ¿Con quién me quedo? Como decían ustedes, de ahí se va desarrollando la pobreza. ¿Por qué? Porque esos padres que quizás jóvenes, porque la mayoría de mujeres asesinadas son jóvenes que tienen pluriempleo para darle a sus hijos más o menos un nivel de vida digna, y que ahora ellos pasan a ser migrantes en su propia familia. Los hijos huérfanos pasan a ser migrantes. No se sabe, bueno, van de casa en casa. Son migrantes de casa en casa, entre el dolor, los separan, se tienen que cambiar de colegio, se tienen que cambiar de amigos, de casa, y entonces pasan a ser, lo tiene la abuela, luego lo tiene la tía, luego lo tiene, y entonces está el drama que tú decías, Zoila, de esa lealtad familiar, que si me voy, quiero estar con uno, entonces estoy faltando al otro. Entonces, Luis Vergés, en un estudio y en unas declaraciones, decía, que tengo aquí anotado, que es terapeuta familiar, dice que en la vida de los niños huérfanos de feminicidio queda mucha incertidumbre. Se forman con un sentido de inseguridad, con pobre autoestima, con angustia, con ansiedad, con depresión, con impotencia e indefensión, problemas que pueden influir en su aprendizaje y en su socialización, que tienen tendencia esos niños a aislamiento y también a la soledad. Pero también, profesora, a repetición del modelo, porque son muchachos que se quedan con mucho dolor y mucha rabia.
que me permita, por ejemplo, Adelante. nosotros tenemos 372 huérfanos por feminicidio. ¿En cuánto tiempo? ¿Eh? ¿De cuánto tiempo son esos Desde 300? el 2015 hasta la fecha. ¿Cuánto? Ah, 2015. sí. ¿Cuánto? 3 años, 300. 4 años. 375. Uf, madre O sea, mía. perdón, son los que pertenecen Al al programa. protocolo, Al programa. son los que Programa. estamos trabajando. Uf. Exacto. Entonces, fíjate, real y efectivamente, es verdad, estos niños quedan muy tristes, pero con la intervención que hacemos y las coordinaciones, su vida cambia. El hecho de que nosotros Mejora. nos presentemos allá, ellos ven una esperanza, ellos se sienten bien cuando alguien se preocupa por ellos. Generalmente su familia se queda, o sea, se queda la abuela o se queda la tía. Son muy pocos los niños que pasan de familia en familia, son muy pocos. Pero Pero, yo quiero señalar- en nos el estamos protocolo- circunscribiendo a la capital. No, esto Nos es a estamos nivel circunscribiendo a la nacional. capital. Nosotros tenemos niños en Dajabón, en Elías Piña, en todas partes. En todas las provincias y los municipios, en las secciones tenemos familias. Doctora Luna. No, hola, ¿cómo están? Hola. Hermana sí, mayor, yo hola, ¿cómo siento, estás? te saludé ahorita, llegué tarde, perdón. Mira, sí, yo pienso que es una buena opción el tema del protocolo. Sin embargo, todo lo que estamos hablando aquí, de la propia experiencia que han tenido los niños en las distintas circunstancias, tiene un impacto importante. Claro. Que obviamente un protocolo y una intervención puede aligerar de alguna manera algunos aspectos. ¿Puedes parar Sin un embargo, momentito ahí, Josefina, que tengo que ir a publicidad? Ya vengo. Solo para mujeres.